dice el Señor, yo conozco tus obras, ¿no? Entonces de mi boca te vomitaré, porque tú dices, yo soy rico y no me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Amados hermanos, vamos a comenzar a predicar una serie de mensajes donde hemos titulado Crónicas de la Odisea. Cuando hablamos de Crónicas de la Odisea, estamos hablando la historia de la Odisea, estamos hablando relatos sobre iglesia de la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Para aquellos quizás que no conozcan ese nombre o no les resulte familiar. La Odisea es un mensaje que vamos a leer en el capítulo 3, versículo 14. Ese mensaje es una iglesia de Asia Menor. Como es una iglesia también, una de las 7 iglesias, las cuales Jesús entrega un mensaje por el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 3, capítulo 2, el Señor comienza a entregar 7 mensajes a 7 iglesias. El 7 representa el número perfecto, el mensaje perfecto, perfección, representa a Dios operando y obrando en esa gracia. Por eso que Apocalipsis tiene 7 mensajes. Por ejemplo, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último habla a la Odisea. Vamos a leer y luego vamos a entrar en contexto de lo que Dios nos quiere hablar. Como les dije recién, vamos a hablar de una serie de 4 mensajes, Crónicas de la Odisea, donde vamos a estar hablando, no es simplemente un mensaje, un sermón y un estudio tipo estudio bíblico, sino que es un diagnóstico espiritual que vamos a estar evaluando a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis o Apocalipsis, como se lo conoce realmente, vamos a estar analizando y viendo lo que Jesús le habla a través del Espíritu a cada iglesia. Y cada iglesia representa no solo un periodo de tiempo de la historia de la iglesia, sino que también representa estados espirituales de la iglesia que fueron, que son y que serán. Pero la Odisea se caracteriza por algo en particular, que se conoce como el pueblo del juicio o el pueblo gobernado por su propio criterio, significa la Odisea. Y ahora cuando leamos, usted se va a dar cuenta que muchos, cuando estudiamos teología y analizamos un poco lo que representa la palabra la Odisea, o qué periodo de la historia cabe, dice que la Odisea, el tiempo profético de la Odisea o del mensaje que Dios entrega a esta iglesia, históricamente comenzó a partir del siglo XX hasta el fin que el Señor venga. Ese es el mensaje de la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que será el pueblo del juicio, o el pueblo que se gobierna a su propio criterio. ¿Qué quiere decir? Un pueblo que busca la apostasía. Vamos a encontrar en este relato apostasía, vamos a encontrar la indiferencia de una iglesia que vive como iglesia, pero no considera a Dios ser parte de esa iglesia. Es loco, ¿no? ¿Verdad? Ser iglesia y no que Dios no sea parte de esa iglesia. Como hay un libro de Hodgson que es muy bueno, yo cuando lo encuentro lo voy a compartir, que habla de cristianismo sin Cristo. Y eso es lo que la Odisea es, cristianismo sin Cristo. Y vamos a ver el diagnóstico espiritual a través de estos 4 mensajes a lo largo de 4 sábados. Vamos a estar analizando y cada mensaje tendrá un título, la cual vamos a estar enfocando es el estado espiritual de la iglesia. Vamos a ver lo que Dios le recrimina, Dios reprocha, exhorta, pero también Dios hace un reproche y un pedido explícito por el Espíritu, hasta el punto que dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién es el que habla? Y vamos a leer capítulo 3, verso 14 de mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿De quién está hablando? De Jesús. El Cristo está hablando. Cuando comienza encabezando, habla de Jesús. Habla por el Espíritu de Dios Jesús. Y el mismo Señor Jesús le dice a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad? ¿Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que
no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mis amados, yo quiero pedir que me tengan un momento de paciencia, porque quiero, para entender esto, quiero entrar un poco en el contexto en el cual vamos a hablar. Porque muchos tomamos, por ejemplo, la palabra que decimos: por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, de mi boca te vomitaré. Y esa palabra es fuerte. Yo creo que la parte más fuerte que Jesús habla es esa con respecto a la iglesia. Porque no eres ni una cosa ni otra, por cuanto eres algo intermedio, te aborrezco, o sea, voy a vomitarte. Y a veces hemos usado esta palabra para describir a personas que no son eufóricos o emocionalmente en la forma de alabar a Dios. Hemos dicho que estos hermanos no son eufóricos, son unos fríos. No, eso, pero los pentecostales somos los de fuego, los de candela, los que somos emocionalmente, hacemos esto, saltamos, corremos. Y los tibios son aquellos que no se comprometen, no son ni fríos ni tampoco alaban mucho, se mueven un poquito, y esos son los que Dios aborrece. Y hemos relacionado de manera incorrecta la palabra, la cual no tiene sentido alguno. Porque escuche esto, cuando Jesús habla, Jesús siempre se caracterizó por ser claro y preciso en su enseñanza. La forma de comunicar de Cristo es tan particular que Él usaba lo cotidiano, usaba lo que estaba a mano para dar una enseñanza. Por ejemplo, la moneda perdida. Por ejemplo, la semilla y el sembrador. Cuando hablaba el buen tesoro que estaba enterrado, cuando hablaba el drama que se había perdido, como les dije, cuando hablaba hacía apologética de cualquier cosa que encontraba en la vida cotidiana, lo tomaba como ejemplo para que la gente entendiese. Por ejemplo, cuando Él se presentaba, Señor Jesús, en su forma de enseñar, decía: yo soy el pan de vida. ¿Por qué el Señor dijo yo soy el pan de vida? Porque el sustento alimenticio o la nutricional, la capacidad nutricional que tenía el pan era la totalidad de la alimentación. Era pan y alguna otra cosa, lo que mayormente comía. Es lo que sustentaba a la gente de Israel. Israel usaba pan. Pan era la base de su alimento. El pan era esencial. Yo soy el pan de vida. Y el Señor siempre usó cosas muy particulares y claras para explicarnos. Porque la intención del Señor siempre fue no solo revelarse y mostrarse y tener una comunión con nosotros, sino también comunicarse y ser claro y preciso, que se le entendiera. El Señor no quería ser complicado para que no le podamos entender. El Señor quiere comunicarse y que sus palabras sean claras. Los complicados para que lo que el Señor dijo no se logre entender somos los predicadores. ¿Sí o no? Que complicamos, que la ponemos difícil cuando el Señor dio ejemplos claros para que se pueda entender el mensaje. Y acá yo veo que el Señor es más que claro, pero fue más que claro para la gente de la Odisea de la época, para esa iglesia. Porque ahora decimos: ¿y qué quiere decir frío, caliente o tibio? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que Dios va a vomitar de la boca? Porque esto está resultando algo repulsivo, algo de rechazo. ¿O acaso Dios tiene una conducta impropia o tan injusta o tan malvada que Dios va a decir: me aborrece porque la verdad no hago las cosas bien y me va a tratar como un vómito? Y a veces no relacionamos y no entendemos a qué contexto Dios estaba hablando. Por eso que mi consejo, escuche esto, mi consejo es que usted no lea Biblia. Mi consejo es que usted estudie la Biblia. No solo la lea, sino que la estudie. Porque usted tiene que entender el contexto en el cual el Señor quiso hablar. Y en este caso el Señor, fiel a su forma de comunicar, fiel a su mensaje, utiliza ejemplos claros de problemáticas o situaciones que la ciudad de la Odisea, donde estaba establecida esta iglesia, estaba pasando. Una situación o una necesidad. ¿Qué pasaba con la Odisea? La Odisea era un centro comercial, político, económico, era totalmente próspero, tenía de todo. Comercialmente era una ciudad próspera, tenía todos los recursos, era una ruta comercial, no faltaba nada, tenía la mejor medicina, la mejor economía, tenían todo tipo de recursos, pero había algo vital que no tenían. Pregúnteme qué es lo que no tenían. Agua. Y usted me dice: ¿qué tiene que ver con el mensaje? Ahora se lo explico.
hacia ese lugar. Agua no tenían de todo, eran prósperos, pero no tenían agua propia. Entonces, la Odisea era como una especie de ciudad tipo triángulo en la cual estaba rodeada por diferentes ciudades. La Odisea recibía agua de otro lugar, tenía que recibir. Si ellos no tenían agua, alguien tenía que proveerles. Considerando, y permítame ser un poco histórico, y quiero que usted entienda el contexto, y téngame paciencia como les digo, considerando que Asia Menor y las iglesias que estaban acá eran parte del Imperio Romano. Y los romanos, ¿qué hacían cuando ellos conquistaban en la parte de su imperio? ¿Qué hacían? Caminos. Los romanos hacían caminos. Por eso que surge ese dicho: todos los caminos llevan a Roma. Y claro, porque hacían caminos para que todos fueran hacia Roma, hacia los lugares que ellos conquistaban. Era parte del imperio greco-romano. Entonces, no solo hacían caminos, pero también hacían acueductos. Eran especialistas en la ingeniería hidráulica. Ellos hacían acueductos con diferentes niveles, puentes que trasladaban a través de piedra caliza y conductos agua. Trasladaban acueductos a todas las regiones donde ellos conquistaban. Ellos proveían rutas y proveían agua. Una gestión impecable del Imperio Romano. Entonces, considerando que la Odisea era una ciudad que tenía de todo como ruta comercial y era próspera, pero no tenía lo vital, agua. No tenés agua, te morís. Podés tener de todo, pero si no bebes agua te morís. Puedes estar sin comer unos días, pero sin beber agua no. Te deshidratás y podés tener un problema de salud grave. Ahora, una descompensación. Cualquier cosa, sin beber no puedes estar. Entonces, ¿qué hace? Se provee, por ejemplo, los romanos proveyeron de una ciudad llamada Hierápolis, que estaba entre 8 o 10 kilómetros de la Odisea. ¿Qué hacían? En Hierápolis también había termas. Y esas aguas eran aguas termales calientes y tenían propiedades curativas. Eran medicinales. Se usaban para la medicina. Pero también había otra ciudad que estaba al otro costado de la Odisea, que estaba un poquito más alejada, entre 15 y 20 kilómetros, no muy lejos. Y ahí venían aguas frías, puras y refrescantes de manantial. Eran ideales para beber. Entonces, ¿qué hace el Imperio Romano? Provee agua termales para la medicina de Hierápolis. Hace un conducto de piedra. Y hace unos conductos de piedra y puentes y trasladan una vía de agua refrescante, linda, del manantial que viene del lado de Colosas. Entonces, cuando el Señor toma ese ejemplo para dar un mensaje, ahí tenían un problema los hermanos de la Odisea. El Señor toma ese ejemplo, ese problema lo toma como un ejemplo para explicar el mensaje que quiere entregar. Las aguas termales llegan, y cuando las aguas termales llegaban calientes en ese conducto, en el traspaso del camino, esas aguas se enfriaban y ya no cumplían su propiedad. Ya no eran calientes, eran tibias o frías, ¿verdad? Y no cumplían las propiedades medicinales, o sea, como medicina no servían. Llegaban, pero no servían. Pero de Colosas venía el agua de manantial fresca, hermosa, dulce, cristalina para beber. Pero cuando venían por esos conductos de piedra cargadas, se cargaban de minerales porque se contaminaban las aguas y no llegaban refrescantes, llegaban contaminadas, cargadas de calcio, sulfuro de calcio, a tal punto que esas aguas se ponían amargas, pesadas, con tantos minerales, que al beber el agua se producía una indigestión tan grande que vomitaban. Te producía una indigestión tan grande y una intoxicación por exceso de mineral que vomitabas. Entonces, ese problema, el Señor toma esa problemática que tenía la Odisea y comienza a dar un mensaje. Y les dice: por cuanto ustedes no son como las aguas termales, que ni siquiera son curativas porque son tibias. Ustedes, las aguas refrescantes que podrían beber, no pueden porque están contaminadas. No cumplen ninguna función, no se pueden ni refrescar ni poder tener medicina. Ustedes beben las aguas y las aguas son tibias. Y cuando beben esas aguas tibias contaminadas, ustedes vomitan. Entonces el Señor comienza a decir: por cuanto no eres ni frío, no eres agua de manantial, ni tampoco eres agua curativa, no cumples ningún proceso y no cumples tu propósito original, lo único que producimos es malestar. Lo único que produces es malestar. Y ese malestar Dios lo entiende y dice: esa misma manera, sus pecados y su condición, de esa misma manera que ustedes tienen esta problemática, ese mismo pecado, yo lo entrego como ejemplo para que comprendan la dimensión del reproche que yo le estoy haciendo como iglesia, que no están cumpliendo, no sanan a nadie, ni refrescan a nadie. Nadie puede beber de ustedes, ni tampoco puede recibir sanidad, porque se han contaminado y se han corrompido, porque viven su vida como ustedes quieren.
Y ahí es donde viene la reprensión. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, no sanas a nadie ni tampoco le das de beber al sediento. No cumples tu propósito como iglesia, la Odisea. No estás haciendo lo que es correcto. Entonces, dice el Señor, yo conozco tus obras, ¿no? Entonces de mi boca te vomitaré, porque tú dices, yo soy rico y no me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el problema de una iglesia así no es que no conozcan la palabra, no es que nieguen a Dios. Un problema de una iglesia de ese tipo como la Odisea no es que nieguen a Dios o no conozcan la palabra o no tengan Biblia para leer o no tengan gente que enseñe. El problema está que se acostumbraron a llevar un sistema religioso y a vivir una vida de fe sin el dador de la fe, sin el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Vivimos una religión, pero no vivimos una verdad en Cristo. Hacemos iglesia, adoramos, exaltamos, glorificamos lo que hacía la Odisea, pero Cristo no está en medio de eso, sino que está en nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y estamos tan acostumbrados a hacer las cosas, estamos tan acostumbrados que nos sale hasta mecánicamente. Ya sabemos cómo vamos a alabar, ya sabemos la hora que tenemos que ofrendar, sabemos cómo vamos a administrarnos, sabemos quién va a orar, quién no va a orar, quién va a hacer, quién se va a sentar, hasta quién se va a sentar en cada silla, porque note eso, cuando llegamos a las congregaciones ya nos adueñamos de la silla, nos sentamos siempre en el mismo lugar porque parece que tiene nombre y apellido. Imagínense el metodismo que tenemos, y esas cosas nos acostumbramos a vivir y vivimos un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Entonces el gran peligro es darnos cuenta que hacemos adoración, pero no lo hacemos para aquel que la merece, sino para exaltarnos a nosotros mismos. No lo hacemos para aquel que debe recibir gloria, que murió en la cruz de Calvario. Lo hacemos para vanagloriarnos. No lo hacemos para que Dios sea exaltado y los demás crean. Lo hacemos para envanecernos y que nuestro ego sea exaltado. Cometemos un evangelio concentrado en el hombre, un evangelio que está centrado en las necesidades del hombre, pero no en la virtud salvadora y transformadora de Cristo por su Espíritu. La Odisea era esa, una iglesia totalmente independiente de Dios. Y mire qué raro, un cristianismo sin Cristo, una iglesia sin Dios. El único Dios es el ego y la necesidad del hombre. Donde hablamos prosperidad, pero no hablamos propósito. Donde hablamos recibir bendiciones y promesas, pero no hablamos sacrificio ni corrección de pecados. Algo que no tiene exhortación. El Señor le dice, habla al ángel de la iglesia. ¿Quién habla? A los pastores de la iglesia le habla. A través del Espíritu de Dios le dice, ustedes que deberían guiar al pueblo hacia mi persona, han envanecido el corazón del pueblo porque ustedes están envanecidos. Pastores se han corrompido porque el juicio comienza por casa. Si Dios tiene que juzgar a una congregación y reclamarle algo, comenzará por los pastores, luego los líderes y luego la congregación. Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque el pueblo no pudo leer, sino porque aquellos que debían mostrar la palabra, debían mostrar la ley, no le enseñaban, no la aplicaban, no mostraban al pueblo el camino. Hacían errar, ciegos, guías de ciegos. Por eso, mis amados, este mensaje surge que esto es un diagnóstico espiritual del estado de la Odisea, y es el estado de la iglesia. Por eso que decíamos, la iglesia que se autogestiona sola o la iglesia del día del juicio, porque estamos apartados de Dios. ¿Saben que hay una pregunta más que podríamos hacernos también? ¿Por qué el Señor decide dar un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, que hoy sería la Odisea, por ejemplo, sería la Turquía de hoy? ¿Por qué Dios decide dar un mensaje a las 7 iglesias y no comienza a dar un mensaje a Jerusalén? Donde fue el epicentro del comienzo del Evangelio, ¿no? Pentecostés, capítulo 2, el epicentro del Evangelio comienza en Jerusalén. ¿Por qué el mensaje viene hacia ellos? El comienzo del Evangelio comenzó en Jerusalén y fue la plataforma inicial donde Dios comienza su iglesia. Fue la plataforma de inicio donde la iglesia es expulsada hacia el mundo a predicar el evangelio de salvación a los gentiles. Donde en ese lugar Dios se provee de un hombre, de Saulo de Tarso, para poder predicar el evangelio a los gentiles. Llama un judío con madre judía y padre romano con doble ciudadanía que le permitía moverse al mundo, predicar al mundo, a los gentiles. Y de Dios se provee de esa plataforma espiritual, se provee los recursos para predicar. Pero se extiende hacia el mundo.
Recuerde que esto, ¿por qué Dios elige las iglesias de Asia Menor? Porque esas iglesias eran rutas comerciales y eran ideales para el traslado del Evangelio. Se podía difundir, se diseminaba y se predicaba el Evangelio con facilidad, porque iban y venían y traían, y el Evangelio era regado por todo lado. No es por donde el apóstol Pablo anduvo. Muchas de estas iglesias el apóstol Pablo fundó, otras no. Pero la influencia del apóstol Pablo, el evangelismo que el apóstol Pablo hizo y sus discípulos hicieron que estas iglesias se establecieran y toda esa zona de Asia Menor fuera evangelizada por la influencia de Pablo. Un hombre que surge de la plataforma espiritual de Jerusalén, pero esta plataforma espiritual no se limita en Jerusalén. Esta plataforma espiritual se traslada al mundo entero para que el mundo entero sea una plataforma de expansión donde Cristo sea glorificado. No es para un pueblo, es para el mundo. Es para el mundo el Evangelio. Consejo, no te encierres en tu congregación, comparte la palabra, comparte el Evangelio. No es solo un fin de semana, es siempre. Tu vida es una expresión viva de Cristo. Por eso, mis amados, otra de las cosas por qué Dios no le escribió a Jerusalén, por el hecho que Apocalipsis se escribe en el año 70 después de Cristo. Y en esa época ya Jerusalén había sido destruida. Cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, entonces la han derribado. Jerusalén fue derribada, fue destruida por el emperador Tito, a causa de que Jerusalén se rebeló y quiso hacer una revuelta contra el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, el emperador Tito, ¿qué hizo? Arrasó con todo Jerusalén y no dejó ni una piedra, ni el templo, todo fue destruido. Por eso que el mensaje el mensaje no era para Jerusalén, porque Jerusalén ya no existía más. Entonces dice, bueno, ya el epicentro de la ciudad, para que no se concentre que el Evangelio era únicamente para este lugar, sino que el Evangelio es para el mundo. Por eso que no existe ni gentiles ni judíos, existe el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, entienda esto. No existe pueblo de Dios, existe la iglesia del Señor, la cual fue tomada por pueblo, sean judíos o sean gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Odisea estaba compuesta por personas de ese tipo. Ahora, el mensaje que Dios entrega, el primer mensaje y el primer diagnóstico espiritual que Dios entrega es este. Y le reprocha, el día que dejaste de necesitar de Dios. Decirle que está al lado, el día que dejaste de necesitar a Dios. Ese es el mensaje, el primer diagnóstico espiritual, la independencia de Dios. Y ese es un estado natural del hombre que surge de Génesis 3. Cuando el hombre se independiza de Dios, diciendo, Dios no te necesito, tengo el huerto del Edén, seremos como tú, seremos igual que Dios, teniendo todas estas riquezas, somos igual que Dios. A Dios, ¿para qué lo necesitamos? Esa fue la caída del hombre. Entonces el Señor le dice, ustedes empezaron a caer cuando creyeron que no necesitaban más de mí, cuando fueron provistos de toda bendición, cuando todos los recursos los tuvieron, cuando todo se ordenó, cuando vino provisión, cuando Dios te sustentó, cuando Dios te guardó, cuando Dios te dio cuando no tenías nada, cuando Dios te levantó y tú orabas hasta que recibiste. Cuando tú recibiste y fuiste provisto, fuiste bendecido, fuiste prosperado en esas áreas, te has olvidado porque ahora Dios no necesitamos más, ya tenemos lo que queremos, ahora sigue tu camino con otro, yo me manejo solo. Eso es lo que pasa muchas veces. La carta de Odisea revela una condición muy peligrosa que atraviesa la iglesia hoy en día. No es la persecución. Muchos pensamos que la persecución es lo que más sufre la iglesia. ¿Iglesia perseguida hay? Claro que sí. Hay en China, en Corea del Norte, en diferentes partes del mundo, partes de África, de Turquía, Medio Oriente. Hay persecución de iglesia, claro que hay, pero no es el mal principal, porque los perseguidos siguen siendo fieles a Cristo. El problema está que no están en las bases de recursos, porque la iglesia hoy en día tiene recursos. No es la ausencia de actividades, porque estamos llenos de congresos, estamos llenos de actividades, pero ausentes de un Dios verdadero que transforma y que cambia. Y ese es un problema de la iglesia. Caer en esto es algo sutil, pero a la vez profundo y a la vez muy peligroso. Y ese es un estado que hoy estoy viendo cuando veo tantas predicaciones y veo tantos predicadores y veo tantas plataformas espirituales supuestamente, y me encuentro con esto. Dios no está en la boca de ellos, Dios no está en el mensaje, sino que en el mensaje está el hombre y sus necesidades. Dios prospera, Dios te va a bendecir, se desata esto, se desata el otro, se desata prosperidad, se desata esto, vienen provisiones, este es el año de proclamar, declaramos, profetizamos, y
y tantas cosas, y todo para mi bien, y todo para recibir lo que yo quiero. Yo no digo que no tenga fe, digo que cuando Cristo dejó de ser el centro y se ubicó tu necesidad en el lugar del trono de Dios, ahí la decadencia y la apostasía toman lugar, como en la iglesia de la Odisea. Es un síntoma espiritual de la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué? Porque la Odisea dijo, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. El mayor peligro no es que Dios nos falte, es que el hombre deje de necesitarlo. Ese es un gran peligro. Dios nunca faltó. El hombre decide dejar de depender de Dios, y ese es un peligro para el cual viene el Señor en persona y te dice, algo tengo contra ti, una cosa tengo que decirte. ¿Y sabe lo que más hermano, nos damos cuenta? Que a veces aquellos que hablan la palabra y confrontan, usted quiere hablar la verdad y hablar la palabra de Cristo, te dicen religioso. ¿Sabe cuál es el problema? La ilusión de estar bien sin Dios. Ese es el peligro, la ilusión de estar bien sin Dios. Es la ilusión de estar bien sin Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo vivimos la ilusión de estar bien sin Dios? Cuando realmente tenemos lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Cualquier cosa menos a Dios. Cuando tenemos provisiones en abundancia, tenemos juventud, tenemos salud, tenemos riqueza, tenemos trabajo, tenemos todas las cosas, pero ¿qué no tenemos? A Dios. Y ese es un peligro, porque creemos que estamos bien y predicamos y pensamos que eso está correcto y lo defendemos muchas veces. Y la Odisea defendía esa conducta, yo soy rico, nada necesito, no necesito de nada, decía la Odisea. Jesús les reclamaba y ellos decían, pero Jesús, no necesitamos de nada. Como diciendo, estamos prosperando, ¿no ves que tengo provisiones? Es porque estoy bendecido, quiere decir que soy bendecido. Muchos asocian, como la Odisea, que la bendición viene a causa de tener provisiones económicas. Y Dios está conmigo porque tengo auto, tengo casa, tengo trabajo, no me falta, tengo cuenta bancaria. Dios está conmigo, estoy provisto. Gloria sea al Señor. No oran, no buscan, no ayunan, no creen, no se congregan, nada. Déjeme decirle que Bill Gates y muchos hombres de las élites de poder que son ateos y son en contra de Dios tienen más dinero que los cristianos que se creen no necesitar a Dios. ¿Acaso Dios los ha bendecido, los ha prosperado, los ha enriquecido a ellos más que a vos que venís a la iglesia o que decís creer en Él? Pensemos un poco, usemos el factor común, porque creemos estar bien, pero en realidad cuando medimos la espiritualidad por lo que tenemos, nos ponemos vacíos. Oramos hasta que recibimos. Cuando recibimos, nos individualizamos. Ya está. Ve la ilusión y la tontera que tenemos encima, que pensar y medir que la bendición de Dios está por la provisión. Vemos al hermano pasando pruebas, no pudiendo alquilar, no teniendo trabajo, le faltando recursos, luchando para comer, trabajando todos los días que no le están cansados y decimos, claro, le falta oración. Oh, porque no se congrega con nosotros, que nosotros acá, venís acá y prosperás automáticamente. Y están en la fantasía. No se dan cuenta que Dios está ausente de todas sus prácticas. Pero hay cuando Dios te ponga en regla y diga, voy a ponerte a prueba a ver si realmente está. Y cuando viene la prueba, muchos de esos se disipan como cucarachas en la cocina cuando prende la luz. ¿O no? Desaparecen. La pandemia borró a un montón de aquellos que hablaban prosperidad y que eran valiosos. Pastores, matrimonios separados, vida destruida, iglesias cerradas, personas quebrantadas, miles se apartaron. ¿Por qué? Porque vivían la ilusión, vivían una ilusión de un evangelio fácil, bueno. Pero cuando Dios permitió que en el mundo viniera una aflicción en el mundo general, ahí se probaron aquellos que realmente eran hijos, aquellos que eran discípulos, aquellos que caminaban con Jesús. ¿Sí o no? Y los que tuvieron la ilusión de creer que todas las cosas gloriosas, estamos viviendo un avivamiento, pero ¿dónde está Dios si no hay avivamiento? Estamos en un avivamiento espiritual tremendo. Vino la pandemia, ese avivamiento no le sirvió de nada. Se borraron, cerraron miles de iglesias y miles de pastores dejaron el pastorado, se separaron, matrimonio destruido. ¿Dónde están aquellos que decían? ¿Por qué? Porque el espíritu vivían como la iglesia de la Odisea, vivían con una condición, ignorando que estaban fuera de Dios. Y eso es peligroso, ignorar que creemos, Dios me ama porque soy su hijo, sigo pecando, sigo haciendo mi vida. Déjame decirte que cuando más lleves tu vida por tu cuenta y ignores al Señor, vivís una ilusión como la Odisea, vivís una vida de creyente, de cristiano sin Cristo.
sos religioso sin el Dios de la religión. Es difícil, eso es bravo. No tiene sentido. Pero Cristo le dice esto, escucha esto, vos que querés estar firme. Cristo le decía, eres pobre, no eres rico, eres pobre. Eres ciego porque no eres capaz de ver la realidad. Estás desnudo, hay vergüenza, tus acciones hablan de vergüenza. Y hay una conexión total y hay una desconexión. Se desconecta entre la percepción de la realidad. Sería, la percepción y la realidad están desconectadas. Yo percibo algo, pero la realidad es otra. Hay personas que se están muriendo espiritualmente, que están sufriendo, que están quebrantadas. Hay muchas personas que están necesitando. Hay muchos quebrantados de espíritu que están gimiendo en su interior por una respuesta de parte de Dios. Y la iglesia perdiendo tiempo en una ilusión. Perdemos el tiempo en una ilusión de congregarnos, de actividades, de esto, del otro, de acá, de allá, pero no miramos ni nos fijamos que hay necesidad y hay gente muriéndose y que hay gente que todos los días se condenará al infierno porque nuestra boca no se abre. ¿Por qué? Porque no importa, yo soy salvo, cada uno que escape por su salvación. No eres salvo si ese criterio egoísta como en la Odisea, que eres pobre, que eres rico y no te falta nada y que los demás se arreglen, está más condenado que el diablo. Porque esa actitud no es de hijo de Dios y el Espíritu de Dios no mora en él. Porque el Espíritu de Dios morase en cada creyente de la Odisea, entenderían de que la prioridad es esparcir el Evangelio y hablar la verdad. Hay una desconexión. Doy un ejemplo rápido. El rey Usías, en 2 Crónicas capítulo 26, Dios los prosperó, Dios los bendijo, Dios le entregó todo. Le dio riquezas, pero cuando se envaneció a mostrar las riquezas, oh, miren lo que he logrado, miren lo que con los otros reyes de la tierra, dice, le cayó un juicio de parte de Dios. Vas a morir, Usías, vas a morir. El profeta Elías le dice al rey, vas a morir a causa de tener esa actitud. Y déjeme decirte que lo que viene por delante para la iglesia de estos tiempos, si no se vuelve al Señor, es una muerte progresiva espiritualmente. Hay gente que comenzó dependiendo de Dios y terminó dependiendo de lo que Dios le entregó en sus manos. Escucha esto, la raíz de la pérdida del temor y del conocimiento de Dios es uno de los factores que tenemos un problema dentro de la iglesia. La pérdida del temor a Jehová. ¿Cuál es el temor a Jehová? El conocimiento a Jehová, ese es el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hemos perdido el temor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Porque aquellos que debían dar conocimiento no mostraron conocimiento, dejaron la ignorancia del pueblo y el pueblo pereció. Y Oseas lo dijo. El problema no es la ignorancia intelectual, es la pérdida de revelación y de temor hacia Dios. Se lo leo rápido. Cuando uno pierde el temor, ¿qué pierde? Se hace relativizando el pecado. El pecado es normal, nada, no pasa nada. Que lo hagamos total, Dios perdona. Normaliza lo incorrecto. Sí, bueno, hoy está de moda que hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué hacer? Son los tiempos han cambiado. Y deja de buscar a Dios. Cuando el temor se apaga, ¿qué pasa? Cuando el temor hacia Dios se apaga, ¿qué pasa? El hombre se vuelve en el centro de todo. Yo soy mi propio Dios. Y la Odisea tenía ese carácter. Nosotros no necesitamos de nada. Queremos un cristianismo sin Cristo. Señor, quédate en la puerta. Es como si yo le dijera, Señor, abrí la puerta, quédate atrás, escuchá sin querer lo que hablamos, pero nosotros nos arreglamos como iglesia. No te necesitamos. ¿Qué haríamos nosotros sin el Señor? Necesitamos depender de Dios. Y cuando eso pasa, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a deslizarnos hacia el mundo. La autosuficiencia lleva a la adaptación a este mundo. Cuando tú eres autosuficiente en ti mismo y no oras, no buscas, y no le clamas a Dios, y no le agradeces a Dios cuando tienes, te conviertes en autosuficiente. Y comienzas a deslizarte de a poquito en esa suficiencia, en esa capacidad de autosostenerte, te comienzas a parecer más al mundo que al reino de los cielos. Comenzás a vivir más una vida de pecado, practicando el pecado, que viviendo la integridad y la santidad a la cual Dios te llamó. ¿Por qué? Porque nos empezamos a
a deslizar hacia el mundo porque somos autosuficientes. Cuando ya no necesitamos más a Dios, comenzamos a acomodarnos al sistema. Ya no vivimos conforme a las reglas del cielo. No, es muy pesada, hay que guardar mucha santidad. No, vamos a hacer que parezca más para que la gente de afuera que no conoce pueda entrar a la iglesia. Vamos a hacer cosas lo que el mundo hace para que sea más flexible. Tenemos que ser un evangelio más flexible. Mi hermanos, cometemos el error. Comenzamos a deslizarnos hacia el mundo. Un día fuimos a evangelizar y el pastor que organizaba esto nos dice: hermano, vayan, evangelicen, pero por favor les pido, díganle que Dios les va a bendecir, que Dios prospera, que Dios sana, que Dios transforma, que va a resolver su matrimonio, que le va a prosperar, le va a dar lo que quiere, la casa que busca, pero no le hablen de Jesús. Cuando yo lo escucho digo, ¿cómo así? Si no hablamos de Jesús, que es la autoridad máxima del Evangelio, porque el Evangelio no es una idea, el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es una persona. El Evangelio es una persona, es Cristo. Caminar en la fila de los valientes no es caminar bajo una ideología, es caminar en las manos de Jesús, caminar con Jesús, con la persona de Jesús. El resultado de una fe sin la dependencia de Dios: seguimos predicando, seguimos cantando, seguimos reuniéndonos, pero no estamos funcionando como Dios quiere que funcionemos, ni estamos cumpliendo el propósito. No sanamos a nadie, ni damos de beber a nadie. No bendecimos, ni tampoco edificamos. No cumplimos el propósito como iglesia. Dios hace un diagnóstico. Escuche esto. Quiero cerrar con esto. Hay un diagnóstico que Jesús hace. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Y lo dice Pablo a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la piedad, a causa de que Cristo no mora entre medio de ellos. La Odisea no negó a Dios jamás. Siempre dejó de necesitarlo. Y eso es mucho más peligroso, y es una postura muy abierta. A mí me impacta cuando Pablo le dice a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es terrible. Ahora, yo quiero preguntarme algo y preguntarles algo. Si realmente nosotros estamos teniendo la condición espiritual donde estamos siendo independientes de Dios, que a Dios no lo estamos teniendo en cuenta en nuestra vida, o vemos hermanos que viven una apariencia de piedad y niegan la eficacia de la piedad, me gustaría que se pregunten y que les pregunten a aquellos hermanos para poder bendecirlos y guiarlos a la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente dependiste de Dios o yo dependí de Dios para resolver un problema? ¿Cuándo dependimos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos: yo dependí de Dios para resolver el problema y no me la regué yo solo? ¿Cuándo fue la última vez? Mi pregunta para cuestionarnos sería: ¿estoy viviendo por fe o por experiencias emocionales de supuesta espiritualidad? ¿Busco a Dios o solo busco lo que ya sé? Vengo a la reunión y hago el cultito, ¿pero realmente estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscando a la persona de Dios en mi vida? Habría que preguntarse eso. La motivación, y el Señor le dice: tienes que volver a buscar, tienes que volver a temer, tienes que volver a necesitar. No porque Dios deje de ser Dios porque no lo necesitemos, porque Dios sabe que cuando nosotros nos apartamos y dejamos de necesitarlo, la iglesia cae en decadencia como la Odisea. Nos volvemos pobres, desnudos y desventurados. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, en esta reunión. Hoy cerramos, Señor, esta reunión entendiendo que tu Espíritu es el que nos guía y que